Tony Montana. El mundo es tuyo. Una crónica del sueño americano. Esta es la historia de los criminales más famosos del cine contemporáneo. Tony Montana cumplió el sueño americano al acumular riqueza con una actitud valerosa e inescrupulosa. Sin embargo, aunque su ambición lo llevó a tener una mansión y a casarse con la mujer de sus sueños, su apetito por el dinero y el poder terminaría derrumbando su imperio. A veces, los criminales son personas dispuestas a hacer lo que sea por dinero y reputación, sin considerar que simultáneamente están plantando por sí mismos los obstáculos que los harán caer. Scarface no es la excepción. Tony Montana representa la versión moderna del magnate de origen italiano de los años 1920 y 1940, Al Capone. En la película se retratan las aventuras y desventuras de este migrante cubano que busca fortuna en los Estados Unidos. Para ello, está dispuesto a realizar acciones impensables y a utilizar la astucia por salir victorioso. Su historia está marcada por la traición y los excesos. Incluso con todo el dinero del mundo, es incapaz de controlar las acciones de las personas a su alrededor, por lo que su historia termina trágicamente. Tony Montana representa casi un tótem que, siendo humilde, pobre y sin oportunidades, se convierte en millonario. Pero, ¿a base de qué? De saber relacionarse con las personas indicadas para ello. Tomar el poder y el lugar de quien le dio la oportunidad de crecer. En otras palabras, mordiendo la mano de quien le dio de comer, para después quedarse con su mujer, a quien veía como un trofeo. El objetivo máximo de su éxito es quedarse con la mujer de su antiguo jefe. Mantener a sus amistades, pero sin saber dominar sus emociones y las que el dinero produce por el poder que obtiene, para más tarde acabar con su más fiel amigo y colega, que lo acompañó desde sus inicios. Cómo Tony Montana perdió todo por culpa del poder y la soberbia. Porque es la misma película que se repite en muchos millonarios de la vida real. Tony Montana y su amigo Manny Rivera. La película, escrita por Oliver Stone, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino y lanzada en 1983, inicia cuando Antonio Montana, Tony, y Manolo Rivera, Manny, llegan a un centro penitenciario en Miami, después de haber pasado 6 años juntos en una prisión en Cuba. Tras 3 meses en Freedom Town, los migrantes son contactados por maleantes que le ofrecen la Green Card, residencia estadounidense, a cambio de un asesinato. Emilio Revenga, ex colaborador de Fidel Castro, también habitaba en el centro de reclusión y era el objetivo de esta misión. Manny recibe la propuesta, le ofrece el trabajo a Tony y juntos acceden a realizar el encargo. De esta manera, lograrían salir de prisión y empezar una nueva vida. Conoce a Frank López, su jefe. Tony y Manny empiezan trabajando como lavaplatos, pero son nuevamente contactados por Omar Suárez y Frank López, quien era un importante capo. Ambos fueron responsables de los documentos legales del dúo. Les ofrecen un nuevo trabajo, en este caso, recoger un cargamento por $500 para cada uno. Tony se rehúsa airadamente y les pide un encargo con mayor riesgo y mejor pago, a lo que los negociantes responden con otra propuesta: un intercambio de cocaína con unos colombianos en un motel de South Beach por el doble de dinero. Los protagonistas reúnen a 2 cómplices más y al otro día se dirigen en auto al motel. Allí, Tony y Ángel suben a la habitación, no sin antes indicar a Manny y a Chichi que si no vuelven en 15 minutos, los respalden, porque algo pudo haber ocurrido. Héctor estaba con Marta, su esposa, en la habitación del motel, e invitan a Tony a pasar, mientras Ángel se queda afuera.
Tras una discusión, Héctor muestra su interés de quedarse con el dinero sin entregar la mercancía. Afortunadamente el dinero estaba con Manny y Chichi. Aún así, Marta amenaza a Tony con una escopeta y otros colombianos desarman y apresan a Ángel. Se percata de que pasaron los 15 minutos y sube a ayudar a sus compañeros. Logra salvar a Tony y juntos acaban con la banda de colombianos y toman la mercancía. Héctor logra escapar, pero Tony lo persigue y acaba con su vida en el parqueadero del motel, frente a un público estupefacto. Al volver con el dinero y la mercancía, Tony y Manny logran posicionarse en la organización de Omar y Frank. Conoce a Elvira y se obsesiona con ella. Frank López era la cabeza de la organización, mientras que Omar era su mano derecha. Tony decide entregar la mercancía y el dinero únicamente a Frank. Por ello, el dúo logra ganar la confianza de su jefe, quien no duda en darles más trabajo y responsabilidades. No obstante, Tony estaba condenado a traicionar a su jefe. Pero, ¿esto por qué? Todo comienza cuando su jefe Frank López le presenta a su esposa a Tony Montana. Tony se enamora perdidamente de su esposa, Elvira Hancock. Tony intenta seducir a Elvira, quien parece corresponder a sus atenciones. En conversaciones encubiertas, planean salir a cenar y pasar tiempo juntos. Soberbio y confiado, que el viejo Frank es susceptible y pierde poder en la organización, mientras que la seguridad de Tony comienza a ganar terreno y poder, aun cuando su jefe seguía siendo Frank. Habiendo acumulado bastante dinero, Tony Montana decide visitar a su familia, a su madre y Gina, su hermana. Tony cree que llevando dinero y presentándose con su ropa lujosa, su familia estaría orgullosa. Gina lo respalda y admira sus capacidades, por lo que empieza a salir y compartir con él, mientras que su madre rechaza su dinero, lo señala como delincuente y está en contra de que Gina salga con él. Por otro lado, Tony empieza a mostrarse muy celoso con su hermana, quien le resulta atractiva a Manny y bromea con la posibilidad de salir con ella. Alejandro Sosa, un socio boliviano de Frank, entra en escena. En una reunión, Tony cierra un negocio con Sosa, en presencia de Omar y sin la autorización de Frank. Omar le reclama a Tony, quien se muestra displicente y desinteresado en seguir sus instrucciones. Sosa invita a Tony a quedarse en su hacienda y Omar toma un helicóptero de vuelta a casa. Mientras despega el vehículo, Sosa le explica a Montana que Omar en realidad es un soplón de la DEA. Frank López empieza a sospechar y a atentar en contra de Tony, quien ahora estaba encargado de la operación con Bolivia. El líder de la organización percibe la situación con su esposa y decide enviar a un policía corrupto para amenazar a Montana con denunciar la muerte de Rebeca. Manny le dice todo a Tony, que el único capaz de brindar esa información era Frank. Este altercado ocurre poco después de que Tony le propusiera matrimonio a Elvira y un mal encuentro con Frank, quien sospechaba de la infidelidad. En el Club Babylon, centro de las operaciones de la organización de Montana, mientras Tony y Manny conversaban sobre Frank y sus intenciones, Gina compartía con un joven en la discoteca de manera sugerente, por lo que Tony se percata y la reprende, pues a ella el dinero le llegó fácil gracias a su hermano, y está a punto de derrochar el dinero que a su hermano tanto trabajo le costó ganar. A partir de ahí, Gina inicia un romance en secreto con el inseparable amigo de Tony Montana, Manny Rivera. Esto sería un error, pues más tarde le costaría la vida. Hasta este momento de la historia de Tony Montana, nos enseña valiosas lecciones que debemos evitar. Pues cuando una persona llega al poder y obtiene grandes ganancias, es un error querer compartir ese éxito con personas, incluso de tu familia, pues no valorarán el dinero que a ti con tanto esfuerzo te costó obtener. Incluso te faltarán el respeto y te tacharán de envidioso y egocentrista. No cometas este error. Tampoco cometas el error de iniciar un romance con una mujer que no estuvo contigo desde el inicio, y menos si no fue partícipe de malos momentos a tu lado, compartiendo tu éxito con ella sin que se lo haya merecido. ¿Recuerdas nuestra saga de videos Divorcios Millonarios? Donde mujeres hermosas llegan a la vida de hombres exitosos, solo para quitarles en pocos años por medio de un divorcio, lo que a estos hombres exitosos les costó gran parte de su vida. Tony Montana, inteligente,
valiente, ambicioso e inteligente para crear fortuna, pero así de igual de inteligente para perder todo en un instante, por no tener la capacidad de controlar el poder y mantener las relaciones que lo hicieron fuerte, siempre queriendo pasar por encima de todos. El inicio del fin. Tony Montana ahora está a cargo de la organización. Se deshizo de Frank y ahora está casado con Elvira. Estaba en el tope de su carrera criminal. No obstante, su estilo de vida no era el mejor. Tras 3 años, Tony y su esposa vivían en el exceso y consumiendo su propia mercancía. Manny seguía siendo su mano derecha y lo ayudaba a pesar de sus excentricidades, aunque tenía un problema, y ese era tener demasiado dinero. Se encargó de lavarlo por medio de un poderoso grupo, quizás la organización más poderosa existente en el planeta. Y estos serían los banqueros. Confiar en los banqueros y tener una mujer tóxica en su vida fueron el inicio del fin. Tony exigía un porcentaje mayor de ganancias con los banqueros. Frente a esta situación, Tony decide contactar un nuevo encargado que cobraba un porcentaje mucho menor. Lo que no sospechó es que este nuevo empleado trabajaba con la policía y ahora estaba en jaque, pues los mismos banqueros se quedaron con su dinero para después delatarlo con la policía, ya que grabaron toda la operación de lavado de dinero. Al parecer no tenía salida de esta situación, por lo que viaja a Bolivia para hablar con su socio y buscar un camino para salvarse. Sosa le ofrece una solución al problema con sus contactos en la Casa Blanca, a cambio de la vida de un periodista, pero Sosa lo traiciona y todo se viene abajo tan rápido como su ascenso. Tony Montana entra a su oficina y toma sus armas. Está casi al borde de la locura. Tony sale con sus armas y acaba con varios de sus atacantes. Bajo los efectos de la sustancia que comercializaba, parece inmortal y recibe varios impactos de bala antes de caer por un disparo de escopeta por la espalda. Finalmente, cae al agua de la alberca bajo una estatua que dice: "El mundo es tuyo". La vida de Tony Montana fue una montaña rusa que pasó del éxito y el reconocimiento en su organización a la desconfianza y la traición, para terminar en un estrepitoso fracaso. Tony Montana había vivido su sueño americano. Para después terminar con todo lo que había trabajado. ¿Te suena esta película? ¿Cuántos familiares conoces que trabajan duro en los Estados Unidos, construyen un patrimonio y por malas decisiones lo pierden todo? Coméntanos qué otras lecciones encuentras en la crónica de Tony Montana. Como siempre, la mejor opinión la tienes tú.